Entre 1914 y 1918 apareció un nuevo y sorprendente escenario bélico que iba a revolucionar la guerra: el aire. Hubo feroces combates aéreos. Cazas contra cazas. Igual que si lo estuviera viendo. Era como una nube de moscas en el cielo, moviéndose rápido, claro. Muy rápido y bajando en picado. Había accidentes tremendos y la lista de bajas indicaba que casi todos los pilotos morían. Di un beso a mi madre, lo recogí todo y le dije: adiós, mamá, no creo que volvamos a vernos. Era la actitud que tenías que tomar, sabías que ibas a morir. La guerra en el aire vio cómo los aviones se las arreglaban para despegar desde una plataforma situada encima de otro aeroplano. Y la invención de un concepto radicalmente nuevo, el portaaviones, dio impulso a una carrera tecnológica. Los diseñadores de ambos bandos intentaban superarse unos a otros. Esa carrera trajo la nueva época de los aviones de combate y de los bombarderos. De una nueva raza de héroes, los ases del aire. Ahora podemos ver esa guerra aérea tal como la vieron los pilotos, en color. Primera Guerra Mundial en color. Sangre en el aire. En el verano de 1914, mientras los ejércitos europeos marchaban hacia la guerra, los jóvenes de todo el continente se sentían atraídos por una forma de combate nueva y atrevida. En Gran Bretaña hacían cola para alistarse en lo que se llamaba el Real Cuerpo de Aviación. La edad mínima para ser un piloto en ciernes era de 17 años. El escenario principal para esos pioneros adolescentes iba a ser el frente occidental, Francia, en cuanto lograran pasar de la oficina de reclutamiento. Hasta ese momento no se nos había ocurrido que nadie más hubiera pensado en alistarse en el Real Cuerpo de Aviación. Era idea nuestra, una idea brillante y original, y a nadie más podía habérsele ocurrido. ¿Cuál fue nuestra decepción al ver la larga cola de chicos que esperaban delante de nosotros? Todas nuestras esperanzas, y eran muchas, se esfumaron. ¿Y todos esos también quieren entrar? Parece que sí. Luego el silencio y poco a poco la cola que se iba acortando, y todos mirábamos nerviosos a la cara de los que salían, intentando leer en sus ojos: ¿le habrán aceptado? ¿Me aceptarán a mí? La aviación solo tenía 11 años de existencia cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Imagínate, para un chico de 18 o 19 años, al ver esas máquinas, eran los Ferrari de la época, eran los Harrier de la época. La aviación, con toda su temprana locura, acababa de nacer. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo a motor con un Kitty Hawk en Carolina del Norte. Los jefes militares empezaron a comprender que los aviones podrían ser útiles para la guerra. En 1909, el francés Louis Blériot cruzó 30 kilómetros de mar, el Canal de la Mancha. Cuando miraba hacia abajo veía el mundo como nadie lo había visto jamás. Y ese fue el propósito militar del avión, darle al comandante que estaba en tierra una visión general del campo de batalla. La idea de los reconocimientos aéreos apareció a mediados del siglo XIX con los globos de aire caliente.
Y durante la mayor parte de la guerra se siguió usando a los globeros, como les llamaban los británicos, como vigías aéreos. Pero los globos aerostáticos eran un blanco fácil para los atacantes enemigos. Para mayor seguridad, desde 1916 se permitió a los tripulantes de globos usar el paracaídas plegable que se había presentado en Norteamérica por primera vez hacía 30 años. Durante la Primera Guerra Mundial, a los pilotos aliados no se les permitió llevar paracaídas porque sus comandantes creían que eso podía animarles a abandonar el avión innecesariamente. Los paracaidistas fueron la clave de una nueva forma de defensa aerostática. Cuando el globero localizaba un avión enemigo, saltaba rápidamente en paracaídas. Luego, la tripulación intentaba recoger el globo antes de que se incendiara. No era una solución muy satisfactoria, y los aviones más pequeños y más rápidos terminarían siendo claves para reconocimientos aéreos y usarían cámaras fotográficas para espiar en territorio enemigo. Si retratas algo, ves cosas que un observador corriente no puede ver, porque te llevas la película a casa, la revelas, la amplías, creas una imagen muy detallada y miras. Puedes ver nidos de ametralladoras, puedes ver rutas, puedes ver puestos de mando. Además de tomar fotografías, los pilotos podían transmitir por radio lo que veían al control de tierra. La única manera que tenía el enemigo de evitar que la información se filtrara o que el piloto volviera a la base con sus valiosas fotografías era abatirle. Pero en esas primeras épocas era difícil. Uno de los mayores problemas iniciales para que las armas fueran eficaces contra los aviones, ya fueran bombas, ametralladoras o cualquier otra cosa, era la cuestión del peso. Eran aviones primitivos, muy ligeros, con motores muy poco potentes. Apenas podían cargar con el piloto. Los pilotos se enfrentaban con otro obstáculo a la hora de disparar. El propulsor delantero estorbaba. La primera solución llegó en abril de 1915 de la mano del piloto francés Roland Garros. Puso cuñas de acero en las hélices propulsoras, así las balas de las ametralladoras simplemente rebotaban. Claro, no es una solución ideal, sobre todo por el peso añadido de la armadura para resistir el fuego de la ametralladora, y también porque desviaba una de cada 10 balas, y algunas incluso podían rebotar y dar en tu propio avión. A pesar de los peligros, Roland Garros abatió 5 aviones alemanes en 2 semanas. Sus pilotos no sabían de dónde venía el fuego, pero entonces Roland Garros se vio obligado a aterrizar en territorio alemán. Los alemanes vieron inmediatamente por qué este avión tenía tanto éxito, y en realidad estamos hablando de un solo avión que había hecho estragos en las fuerzas aéreas alemanas de la época. Pero cuando vieron lo primitivo que era el sistema y cómo podían disparar a través de las aspas, entregaron la máquina a un diseñador holandés muy brillante, con mucho talento, Anthony Fokker. Fokker resolvió el problema y revolucionó el futuro de la guerra aérea, inventando un dispositivo que sincronizaba el fuego de la ametralladora con el movimiento del propulsor, de tal forma que las balas nunca daban en la hélice. Pronto, los pilotos alemanes perfeccionaban las tácticas que llevarían la masacre a los espacios aéreos. Vimos que era un avión alemán, y una vez colocado sobre nosotros, detrás del avión de en medio, se lanzó en picado como un halcón sobre una golondrina. Desde luego, di gracias de volver sano y salvo de esa misión. La aviación aliada estaba indefensa. En 1915 se produjo lo que se llamó el azote de los Fokker. La vida de un piloto aliado se contaba por días. El azote de los Fokker de 1915 estaba acabando con los pilotos franceses y británicos. Pero el ejército necesitaba con desesperación tener ojos en el aire. Cada día llegaban reemplazos a Francia recién salidos de la escuela de vuelo. Cuando llegué a Francia a pilotar un avión de combate, no había volado jamás con el tipo de avión que tenía que cruzar las líneas al día siguiente. Y mucho menos había recibido instrucciones.
Algunos salían con apenas 5 horas de entrenamiento. Los 2 chicos con los que crucé el canal y estuve hablando en el barco habían muerto antes de que yo llegara a cruzar las líneas. Están matando a gente cada día. Mi mejor amigo estaba ahí una noche y al día siguiente, en la comida, ya no estaba. Era algo constante. Nunca tenías a nadie a tu lado. Nadie que se alegrara contigo. Nadie que se preocupara de ti si te herían. Estabas solo. Luchabas solo y morías solo. En algunos casos, los pilotos llegaban por la mañana como reemplazos y morían por la tarde sin tener tiempo ni de deshacer su petate. El comandante en jefe del Cuerpo de Aviación Real, Hugh Trenchard, ordenaba que se enviaran nuevos pilotos cada día para ocupar el lugar de los muertos a la hora de la cena. Si los pilotos no ven lugares vacíos alrededor, tienden a pensar menos en el destino de los amigos que se han ido para siempre. Están entretenidos invitando a beber a los recién llegados y haciéndoles sentir a gusto. 1915 fue un desastre continuo para los pilotos aliados. El azote de los Fokker duró 9 meses, y durante esos meses en el frente, la esperanza de vida media de un piloto británico era de solo 11 días. Esperabas que te mataran en cualquier momento. Nunca pensabas en la vida en absoluto. Solamente cumplías con tu deber. La moral estaba muy baja y se oían muchas protestas por lo inadecuado de nuestros propios aviones. Hugh Trenchard sabía que las bajas eran inevitables y que la guerra aérea, en lo que se refiere a los costes en vidas humanas, a las grandes pérdidas que había que sufrir antes de alcanzar la victoria, era igual que la guerra de trincheras. En el verano de 1916, los aliados habían recuperado el terreno en la carrera tecnológica. Sus aviones también contaban con ametralladoras delanteras y aparecieron nuevos modelos más rápidos, más ligeros y más ágiles. El Real Cuerpo de Aviación había doblado sus fuerzas de 12 a 27 escuadrones. El azote de los Fokker llegó a su fin. Para los aliados fue un alivio inmenso, porque entonces el cuerpo aéreo era más necesario que nunca. El punto muerto en la guerra de trincheras duraba ya casi 2 años. Tanto los comandantes aliados como los alemanes buscaban con desesperación la forma de romperlo. En febrero, los alemanes habían lanzado una ofensiva masiva en Verdún y los franceses resistían a la desesperada. Para aliviar la presión, el ejército británico planeó su ataque al Somme en julio. Los reconocimientos aéreos eran vitales, no solo para localizar objetivos alemanes, sino también para guiar el fuego de la artillería. Los pilotos aliados se pusieron en acción con sus nuevos aviones mejorados. Algunos se hicieron muy populares, como por ejemplo Albert Ball. Albert Ball fue una inspiración para el Real Cuerpo de Aviación porque nada era demasiado peligroso para él y en cierto modo reflejaba la imagen que tenía Trenchard de lo que debía ser el Real Cuerpo de Aviación. Gente sin miedo al peligro, gente que siempre se lanzaba al ataque, aunque eso significara la muerte. Dicen que he chocado con el suelo a 200 kilómetros por hora y que mire cómo ha quedado el tren de aterrizaje. Sí, ya lo he visto. Pero ahora ya está casi listo para volar otra vez. Fue una sensación muy extraña caer en picado. Tuve tiempo de ver cómo me había llegado la hora. Pero resulta que no llegó. Ball no representaba el futuro del Cuerpo de Aviación Real. No podía hacerlo. Confiaba en la suerte para seguir vivo. Volvía con el avión lleno de agujeros de bala. Albert Ball murió a los 21 años. Había abatido 44 aviones alemanes. Los franceses fueron los más rápidos en sacar partido de sus ases del aire. Concentrándose en las vidas de los héroes del aire, distraían al público de las masacres en las trincheras. Los pilotos de éxito eran perseguidos por la prensa y exhibidos entre la alta sociedad.
Los alemanes también se dieron prisa en ensalzar a sus ases del aire. En los servicios alemanes, esa publicidad se usaba para levantar la moral, pero no solamente la de los pilotos, sino también para crear héroes entre la población, y por eso se publicaba cómo los pilotos competían unos con otros y se concedían medallas por abatir un cierto número de aviones. El as del aire alemán más popular era Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Richthofen abatió 80 aviones enemigos, más que cualquier otro piloto en la guerra. Soy un cazador. Cuando he abatido a un inglés, mi pasión por la caza queda satisfecha, por lo menos durante un cuarto de hora. Von Richthofen se convirtió en el ídolo de una visión romántica de la guerra aérea. Caballeros con brillantes armaduras voladoras enfrentándose en combate singular. Estar solo. Tener tu vida en tus manos. Usar tu habilidad en combate singular con el enemigo. Era como las justas de la Edad Media. La única esfera de la guerra moderna donde uno aún veía a su adversario y se enfrentaba a él en mortal combate. La única esfera donde aún existían la caballerosidad y el honor. Si vencías, era por tu valentía y habilidad. Si eras derrotado, era porque habías encontrado a alguien mejor.